que él subió al monte que el Señor le señaló y con él fueron otras personas que eran siervos de él. Pero a ellos le dijo antes de llegar al lugar que el Señor le había mostrado, quédense aquí, que mi hijo y yo vamos a ir y vamos a regresar. Ahí se vio un manifiesto de fe que es producto de don de fe. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando levantó el cuchillo, que ya estaba listo para degollar a su propio hijo, cuando lo levantó, la voz de Dios le dijo, detente. ¿Por qué? Porque ya había pasado la prueba que Dios le había dado y no tuvo que sacrificar a su hijo. Apareció un carnero ahí mismo atado cerca de ellos, que fue el que usaron para el sacrificio. Entonces, vemos cómo el don de fe fue demostrado en maneras instantáneas en muchos hombres y mujeres de Dios en la antigüedad, y lo es para nosotros en el presente, a una manera muy estrecha, más estrecha que en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que la iglesia sea edificada. El Señor quiere que la iglesia crezca. El Señor quiere que se desarrolle. Y necesitamos creerle a Dios. Necesitamos pedirle al Señor que el don de fe se manifieste. Que nosotros podamos tener ese privilegio de poder ser ministrados en la congregación, en la iglesia, por el Espíritu Santo manifestándose, usando hombres y mujeres, como Él lo quiere hacer. Pero que seamos la diferencia, que hagamos la diferencia. Lamentablemente en el presente las iglesias carecen de manifestación del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que prohíben manifestaciones del Espíritu Santo, prohíben hablar en lenguas, prohíben hasta que se diga gloria a Dios en voz alta. Hay iglesias así. Yo le hablo de, por lo menos en esta zona de Estados Unidos, tengo testimonio de gente que han ido a lugares a congregarse y cuando han dicho aleluya, gloria a Dios y han empezado a alabar a Dios, ha venido una persona y se ha llegado donde están y le ha dicho que haga silencio, que ahí no se permite tal cosa. Imagínense. Entonces, hay quien enseña y quien dice que el manifiesto del Espíritu Santo no es para ahora, no es para el presente, que eso fue un asunto de la iglesia cuando se estaba iniciando allá en el primer siglo, que ya no es necesario ese tipo de cosas, y un sinnúmero de cosas que no son verdad, porque la iglesia todavía está en la tierra. Y mientras la iglesia está en la tierra, necesita que el Espíritu Santo la siga edificando. Y hasta que lleguemos, dice la Escritura, hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Entonces, uno necesita toda la vida para poder aprender y crecer y llegar a ser como nuestro Señor. Esto no es un asunto que se aprende en 5 días. No es un asunto que se aprende en 5 meses. Uno necesita la vida entera para poder aprender y conocer del Señor. Claro, todo se basa en el tiempo que le demos al Señor. Porque si nosotros no le damos tiempo y no sacamos tiempo para el Señor, pues entonces se va a hacer lenta la edificación, el crecimiento, el desarrollo nuestro va a ser lento. Pero si nosotros nos damos más al Señor y le damos más al Señor todos los días y buscamos más del Señor todos los días, pues más pronto va a haber en nosotros una manifestación del Espíritu Santo y va a haber una madurez, va a haber un desarrollo. Es un ejemplo que tal vez pueda tener algún paralelo. Mayormente los hombres que están bajo peso y quieren ganar músculos y quieren ponerse fuertes físicamente, y empiezan a levantar pesas y empiezan a hacer ejercicio porque quieren que su cuerpo se transforme, porque queremos vernos fuertes y musculosos, ¿verdad? Eso no pasa de un día para otro.
hay que hacer un plan, hay que empezar a hacer una dieta, hay que restringirse de muchas cosas y hay que darle todos los días para que el cuerpo entonces se vaya formando. Eso es en lo físico. Pues en lo espiritual pasa lo mismo, hay que darle tiempo. Nosotros somos, como enseñamos en una de las clases, el cuerpo de nosotros es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mientras más tiempo nosotros le demos a una de esas tres partes, la más que reciba es la más que va a crecer. Si le damos si le damos al alma, pues el alma se va a desarrollar más. Pero si le damos al cuerpo, el cuerpo se va a desarrollar más. Entonces, ¿cómo el cuerpo se desarrolla más? Pues el cuerpo se desarrolla más cuando le damos más atención. ¿Verdad? Todo lo que el estómago pide, casi siempre se lo damos. Nos pide una sopa de papa allá en Colombia. Brincamos de la alegría porque vamos a comer papa. Pero si el alma nos dice, mira, vamos a darle un ayunito al Señor, aunque sea de 6 horas, la carne va a decir, pero es que esa papa está tan rica. Pero entonces tenemos que aplicar el dominio propio y decirle, cuerpo, hoy no vas a comer, hoy vamos a trabajar para el cielo, hoy le toca al alma. Y ayunamos. Entonces, nosotros somos los que decidimos cuál de nuestro ser se desarrolla y cuánto nos desarrollamos, porque el Señor está presto. El Señor está ahí para ayudarnos, el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos, el Señor quiere que nos esforcemos, como le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. ¿Ves? El Señor siempre nos está diciendo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que produzco en ti el querer como el hacer según la voluntad. Entonces, el Señor está ahí, constantemente está esperando, está siempre ahí alerta, siempre está concediendo lo que es bueno para nosotros, velándonos. Pero nosotros somos los que decidimos cuánto vamos a recibir, cuánto queremos, cuánto anhelamos. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Nuestro corazón está para que Dios se glorifique? ¿O simplemente estoy aquí porque quiero estar y estoy aparentando? Dios sabe si estamos aparentando, Dios sabe si estamos agradando. Eso es porque a Dios no se le escapa nada. Entonces, si somos sinceros con Dios y queremos crecer y queremos aprender y queremos ser útiles para Dios, pues le pedimos a Dios. ¿Y qué va a hacer? Como dice la Escritura, si algo pedimos creyéndolo, ¿qué dijo el verso? Lo vamos a recibir, lo vamos a ver, porque estamos pidiendo con fe. Entonces, si Él es galardonador de los que le buscan y nosotros estamos buscando que el Señor nos conceda esos dones del Espíritu, pues ¿qué es lo que va a hacer? Nos los va a conceder. Porque el mismo Señor Yeshua dijo que había una mujer que venía delante de un juez que era injusto y aquella mujer le decía todos los días, juez, vengo aquí para que me haga justicia. Y el juez no la quería atender y se iba y al otro día volvía, juez, vengo aquí para que me haga justicia. Y el juez no la atendía y ella se iba y al otro día volvía, vengo aquí para que me haga justicia. Y aquel hombre dijo, oh, yo voy a tener que hacerle algo con esta mujer porque no me deja respirar. Y dice el Señor que aquel hombre era un hombre juez injusto. Y él dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará a sus hijos lo que le están pidiendo conforme al Espíritu? ¿Ves? Porque Dios no es injusto, Dios es justo, Dios sabe galardonar a aquellos que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Dios, dice la Escritura que cuando le pedimos, Él nos oye y Él nos da. ¿Qué dijo el Señor? El que pide, recibe. El que llama, tendrá respuesta. El que toca la puerta, ¿qué dice? Se le va a abrir. Se le va a abrir, ¿por qué? Porque Dios no nos va a dejar sin respuesta. Entonces, pidamos con fe. Busquemos. Anhelemos. Que el don de fe es uno de los mejores dones que podemos nosotros pedir para la edificación de la iglesia. Ojalá que en María Paz y en Bucaramanga sea
manifestado el don de fe, para que haya un crecimiento gigante en todo ese territorio de gente que agrade y que busque a Dios, y que Dios se manifieste con poder en esos barrios del norte, por causa de que alguien tuvo hambre y sed de Dios y anhelando el don de fe, así como los dones que habla aquí en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, donde vamos a leerlo ahí, ya estamos finalizando. Vamos a leer ahí en el capítulo 12, dice: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Y Espíritu está escrito con letra mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. Dice: sabéis que cuando erais paganos erais conducidos como extraviados ante los ídolos, mudos. Por lo cual os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice el 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todo, es el mismo. Y a cada, escuche cómo dice el 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Entonces, cuando nosotros tenemos el manifiesto del Espíritu, hay un provecho para nosotros. Así como hay un provecho para la iglesia, también para nosotros individualmente hay un provecho. Así que es mutuo, tanto para la congregación como para el individuo, como para el creyente, es provechoso. Porque a uno, dice el 8, por el Espíritu les da palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, ahí está, fe, por el mismo Espíritu. Estamos en el verso 9. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades, por el único Espíritu. A otro, poderes milagrosos. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritu. A otro, distintas lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Entonces, ¿quién es el que reparte? ¿Quién es el que lo entrega? Es el Espíritu Santo. Pero si nosotros mostramos una actitud sumisa y de anhelo, de corazón, el Señor nos está viendo, el Señor nos está contemplando. Entonces, vamos a recibirlo. Entonces, activemos nuestra fe. Activemos nuestra fe. Y recuérdense que en casi todas las clases de fe que hemos visto, el oír es importante, pero también el recibirlo, creerlo y activarse. Activarnos. Movernos en qué? En la dirección de lo que estamos anhelando de parte del Señor. O sea, no es que voy a pedir, Señor, si tú quieres, yo estoy aquí, ya tú sabes dónde yo vivo. Si tú quieres, si tú crees que yo puedo ser usado. O sea, no, hagamos un acto de valentía, de demostrar que tenemos el deseo. Ve, así como le puse el ejemplo. Ahorita estamos hablando de los que quieren echar cuerpo y está el otro extremo, que son los que quieren bajar de peso. Pues de la misma manera tienen que hacer algo. Si quiere bajar de peso, ¿qué hace? Lo primero es, mire, cerrar la boca, porque es dejarle comer lo que está provocando que usted se llene, ¿verdad? Que se ponga un poquito llenito.
Lo primero que debemos de hacer es cortar lo que comemos. Pero entonces tenemos que entrar ¿a qué? A una práctica de ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Entonces, hay que hacerlo todos los días. Porque si usted lo hace cada domingo, yo no creo que va a tener mucho provecho. Pero si lo hace todos los días, tal vez en un mes, ya rompió con el problema que le estaba rompiendo. Entonces, de la misma manera en lo espiritual hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Si es espiritual, hay que trabajarlo espiritualmente. Lo físico se trabaja físicamente, pero lo espiritual se trabaja espiritualmente. Entonces, para trabajar lo espiritual se requiere ¿qué? La fe. Sea Dios glorificado, pero también que, como dijo Santiago, Jacobo, ¿qué dijo? Muéstrame la fe, pero dame también las obras. Hay que ponerle acción a lo que creemos. Y eso se demuestra ante el Señor. No se demuestra ante los hombres, se le demuestra a Dios. Y Dios sí que lo ve todo y Dios sí que conoce la intención del corazón. Pero Él es galardonador de los que le buscan por siempre su misericordia. Entonces, yo quiero que usted sepa algo que dice en Romanos 11. Romanos 11 y verso 29. Romanos 11, 29. Luego vamos a ir a 1 Corintios, pero vamos a ver aquí Romanos 11. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, quiere decir que si Dios ha manifestado a través del Espíritu Santo un don en usted, el Señor no se lo va a quitar, no se lo quita. Eso permanece en usted mientras esté el Espíritu Santo en usted. Y el Espíritu Santo en usted es otro regalo. La salvación es un regalo. El Espíritu Santo es un regalo en nosotros. Y el Espíritu Santo da regalos, como los que estamos viendo aquí. Pero aquí, ¿qué dice? Que son irrevocables. Quiere decir que el Señor, si te lo da, no te lo va a quitar. Si te lo da, no te lo va a quitar. Ok. Entendemos eso. Ahora vamos a 1 Corintios. Otra vez. En el capítulo 13. Y en el verso 13. 1 Corintios 13, 13. Dice, y ahora, está hablando del presente, permanecen. Mire lo que dice, número 1, la fe. Lo segundo es la esperanza. Lo tercero es el amor. Dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor a través de esta expresión? Que la fe permanece. Que la esperanza permanece. Que el amor permanece. Estos tres. El mayor y el que sobresale de ellos es el amor. Pero mire dónde está la fe. Entonces, si son irrevocables los dones, y aquí está diciendo que permanece la fe, mire cuán importante es que nosotros pidamos el don de fe. Porque si lo tenemos y lo recibimos, lo vamos a tener para siempre. Entonces, hay una pregunta que yo le hice hace ya un par de días, ¿verdad? Como una semana yo creo que va. Entonces, si usted analiza estos versos que le acabo de dar, usted se puede dar cuenta
que la pregunta que hizo el Señor, dijo, hallará fe el Señor cuando vuelva. Pero entonces, si aquí dice que permanece la fe, y dice que son irrevocables los dones, y la fe es un don, quiere decir que va a haber fe. Por causa del Señor va a haber fe siempre. ¿Se da cuenta? Entonces cuando el Señor dijo, hallará fe el Señor cuando vuelva. En cuanto depende de Él, va a haber fe. ¿Cuántos habían contestado esa pregunta? Toditos, no todos a la vez porque no nos entendemos. Exacto. Sí, así es. Entonces, sí va a hallar fe el Señor cuando vuelva. ¿Por qué? Porque la fe, el mismo Señor dijo que va a permanecer. Y dijo que los dones son irrevocables y la fe es un don. Pues ahí va a haber fe. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Ok, entonces, voy a dejarlo ahí. Y damos gracias al Señor en esta noche. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor pidiéndole a Dios, ¿verdad? Pues que siga manifestando esos dones en la iglesia que necesitamos en el tiempo presente. Ahora más que nunca la iglesia necesita que haya manifiesto del Espíritu. Ahora más que nunca las iglesias no pueden volver a ser igual después de lo que está sucediendo en el mundo. El COVID-19 ha hecho un impacto en el mundo entero y las iglesias se han tenido que cerrar las iglesias porque no se puede trabajar